I am Groot. Como muchos sabemos, no todo éxito es duradero. Al paso de los años, muchos géneros de cine han sido olvidados para favorecer al esquema actual de las historias realistas, oscuras o prácticas. Por otro lado, lo sensacional y lo diferente han estado fuera de onda desde la época del Caballero de la Noche. Es por eso que no podría estar más feliz de ver a los Guardianes de la Galaxia devolverle su gloria a las épicas aventuras espaciales. Imaginen Star Wars, pero en vez de Luke, el personaje principal es Han Solo y sus amigos. Y luego agréguenle música de los 80s. Si no creen que esa es la receta segura para el éxito, no sé qué decirles. En 1988, luego de una trágica pérdida, Peter Quill es secuestrado por extraterrestres y llevado a los confines de la galaxia. Sus únicas memorias de la Tierra siendo un regalo de su madre y un Walkman. ¿Ya les mencioné que esta película es una explosión de los 80s? Años más tarde, Quill, actuado por Chris Pratt, se ha convertido en un saqueador experto y entre uno de sus robos termina metiéndose en un conflicto planetario que lo relaciona con Gamora y Rocket y Groot, un mapache y su planta acompañante. Solo no le digan a Rocket que es un mapache. Juntos, nuestros héroes van a tener la aventura de sus vidas, mientras tratan de dar una misteriosa reliquia al mejor postor. Ya me estoy imaginando que algunos de ustedes piensan que Guardianes de la Galaxia contiene referencias excesivas. Pero no se preocupen, se insertan de una manera tan natural y sutil en el diálogo que ni siquiera van a ser 100% notables. Hablando del diálogo, mis respetos para Nicole Perlman por haber escrito un guión de calidad. Las conversaciones entre los personajes se sienten genuinas en todo momento y la ridiculez del ambiente de los cómics es burlado cariñosamente en varias partes de la película. They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. No, Guardianes de la Galaxia no es como los Vengadores, pero sí es igual de disfrutable. Y me atrevo a decir, incluso mejor. Es la primera película de Marvel en años que no tiene conexión o referencia alguna con sus películas previas. Uno pensaría que esto la perjudica. Después de todo, para llegar a los Vengadores se tuvo que pasar por Iron Man, Thor y Capitán América. Pero en su lugar trabaja como una ventaja. La película nos enseña un mundo completamente nuevo, tal como si estuviéramos viendo Star Wars por primera vez en el cine. Nunca pensé que diría esto, pero Vin Diesel como Groot es uno de los personajes más adorables y graciosos de Marvel. Lo cual es bastante para un personaje cuyo único diálogo son 3 palabras. I am Groot. Zoe Saldana hace un buen papel como Gamora, quien a pesar de ser una asesina, se comporta más como humana que sus compañeros. Who put the sticks up their butts? What? No, that's just a... That is cruel. Just a phrase. Los fans de Doctor Who reconocerán a su hermana Nebula como Karen Gillan, es decir, Amy, una de las acompañantes del Doctor. Su papel, aunque corto, funciona bien como rivalidad con Gamora, aunque no tiene mucho tiempo para que se explote su relación. Hay una razón por la que Chris Pratt está apareciendo en toda película imaginable ahora, y es que en verdad tiene gran carisma y aura de alegría que lo rodea, lo cual funciona como contraste perfecto en su papel como Peter Quill, alias Star-Lord. Who? Well, Star-Lord, man. Legendary outlaw. Forget it. Precisamente porque nadie lo toma en serio, excepto por supuesto él mismo, y eso encaja bien en su actuación. No hay nadie como Bradley Cooper, o al menos no hay nadie como Rocket el Mapache. ¿Quién se imaginaría que el personaje más normal de este grupo de fenómenos sería el mapache parlante? Rocket es impulsivo, sobrereacciona a todo por su complejo de inferioridad, pero a pesar de ello resulta ser la voz de la razón en varias ocasiones. Si eres fan de las luchas, reconocerás a David Batista en su papel de Drax, un asesino a sangre fría que no entiende el sarcasmo. Su actuación llena de humor y emoción a un personaje que pudo haber sido bastante aburrido, pero que definitivamente terminó siendo uno de mis favoritos. Por cierto, otro detalle impresionante con los Guardianes es que todos tienen historias trágicas, pero estas no los definen completamente. Solo son parte de su persona, no su identidad. Eso es algo que las películas de Hollywood deberían hacer más seguido.
Lee Pace como Ronan es un villano fantástico, y con eso me refiero a que su villanía es tan ridícula que es perfecta para el tono de la película. Aquí tenemos a un fanático que habla en serio, con verdaderos planes de destrucción, y todos los demás lo ridiculizan, casi como Loki, excepto menos inteligente. La trama es delgada, casi inexistente aparte de los brincos del punto A al punto B y así sucesivamente. Pero la aventura espacial no lo es. El humor y los inolvidables personajes te harán olvidar que se trata de una historia bastante sencilla. Lo que sí es que sufre un poco con embotellamiento por exceso de casting. Hay tantos curiosos personajes que puede ser un poco cansado tratar de reconocerlos a todos. El director James Gunn incluso se las arregló para meter un cameo de Thanos, además de pequeños cameos de famosos como Rob Zombie, Glenn Close, Lloyd Kaufman y por supuesto Stan Lee. Sin embargo, la cantidad de personajes no es tan masiva como para opacar a los titulares guardianes. Al ver la película, no les quedará alguna duda de que ellos son el foco de la atención. Con la ayuda de Nicole Perlman, James Gunn ha logrado crear su propio universo separado en el ya gigante universo de películas Marvel. Y este mundo es uno del que espero ver muchas más aventuras. Guardianes de la Galaxia tiene el honor de competir con la película de Lego como mi filme favorito del año. Y tengo el presentimiento de que es posible que la supere. Si el propósito era interesarme en los personajes del cómic, esta película definitivamente lo ha logrado. Si van a ver una película este fin de semana, que sea Los Guardianes de la Galaxia. Se los aseguro, no se van a arrepentir. Soy el Renegado y los espero la próxima vez desde la butaca. ¿Por qué rayos siguen aquí? ¡Ya les dije! ¡Vayan a ver la película! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Casi lo olvido! Ya no debería de ser noticias, pero no olviden quedarse después de los créditos. Solo voy a decirles que si saben de cómics y de películas de los 80s, se van a morir de la risa, y si no, les va a dejar absolutamente confundidos. Como quiera que sea, sé que lo van a disfrutar, así que... ¿qué esperan? ¡Vamos!